Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera venga este años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Un saludo muy especial nuevamente a todas las personas que están siguiendo este proceso formativo de una manera virtual. Espero que les haya ido muy bien con la lectura que teníamos de las páginas de nuestro libro, de la página 66 al 86. Como vieron, ahí entendemos un poco más y les explican un poco más lo que yo les estaba diciendo en el video anterior, en el encuentro número 1, acerca de lo que es el método, de los pasos de la lección divina, y habían unos ejercicios para hacer. Espero que los hayan hecho. Este libro es un libro muy pedagógico que trae unos ejercicios, unos pequeños ejercicios para desarrollarlos. Bueno, una vez leído esto, pues hay que saber varias cosas. Decíamos que la lección divina es un métodos, un camino para llegar a la meta. Como es un camino para llegar a la meta, todo método tiene unos pasos. Este tiene 5 pasos. Voy a explicar 3 de los pasos que ustedes ya leyeron. El primer paso es pedir Espíritu Santo. Este paso tiene que ver con ¿qué? Pues no estamos leyendo cualquier libro. No es lo mismo que tú leas Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, Noticias de un secuestro, El Principito. No es lo mismo que tú leas esto a que tú leas la palabra de Dios. Como la palabra de Dios es un texto inspirado por el Espíritu Santo, pues por nuestro amadísimo Señor, es muy importante que nosotros pidamos su Espíritu para poderlo entender. Pues si bien el Espíritu lo dictó, el Espíritu lo revela. En ese sentido, por eso el primer paso es pedir Espíritu Santo. Santi, ¿cómo hacemos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, puede ser a través de una oración espontánea. Ven Espíritu Santo a mi vida, ilumíname a partir de esto que voy a hacer, de esto que voy a estudiar, de esta palabra que voy a leer. Oración espontánea. O oración jaculatoria. Tomas la secuencia del Espíritu Santo, por ejemplo, que dice: ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Muy bien. Y entonces tú la lees y de ahí ya pasas al segundo paso de la lección. La oración es supremamente importante y es fundamental que empieces con este primer paso pidiendo Espíritu Santo. Hay que pedir la asistencia de Dios para poder aprender y para poder seguir para poder hacer los siguientes pasos de la lección divina. Bueno, después de este primer paso de pedir Espíritu Santo, ya pasamos a un segundo paso. Este segundo paso tiene que ver con la lectura de la palabra. La lectura. ¿Qué quiere decir la lectura? Tomas tu Biblia, lees el texto que seleccionamos, y entonces cuando lo vayas leyendo, pues muy bien. Haces toda esa lectura, puedes leer 1, 2 o 3 veces. Es importante que lo hagas varias veces, porque cada vez que leas vas a encontrar unos nuevos detalles dentro de la palabra que estás leyendo. Lo otro que tiene este segundo punto se llama lectura o el texto en su contexto. ¿Cómo así que el texto en su contexto? Es muy diferente yo decirte, un ejemplo puede ser que yo traiga acá una fruta y yo diga: ¿a qué lugar pertenece esta fruta? A que yo esta fruta la muestre desde el árbol en la que está ella puesta ahí, nació. Es diferente, ¿por qué? Porque cuando yo la saco de su contexto, ustedes me pueden decir: eso es una fresa, eso es una fresa, eso es una manzana, eso es un balón rojo. Pero cuando yo la veo en el árbol, yo puedo ver, es de plástico. Entonces cuando yo la veo en el árbol, yo digo: no es una fruta natural, evidentemente es un árbol de manzanas, está ubicado en un bosque, en fin, ese es el contexto. Es muy importante en este segundo punto, lectura o texto en el contexto, que tú contextualices la palabra que estás leyendo. Por ejemplo, estoy leyendo: y entonces Jesús salió y regañó a todos los publicanos. Muy bien, ¿y eso en dónde se ubica? Para saber dónde se ubica, yo leo lo que está antes y lo que está después. Porque de pronto antes me decía que a Jesús ya lo venían exasperando a través de comentarios, y los publicanos venían diciéndole diferentes cosas. Claro, entonces ya luego entendemos por qué Jesús ya se exaspera en el versículo que estamos leyendo. Y leer lo que viene después, porque puede que leamos que Jesús se exasperó, pero luego Jesús les dice: conviértase, crean en el Evangelio, síganme, en fin.
Entonces, miren que es diferente. Cuando uno saca el texto de su contexto, se vuelve un pretexto. Repito, cuando uno saca el texto de su contexto, se vuelve un pretexto. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque en algunas comunidades, en algunos grupos lo hacen. Entonces llegan y leen la palabra de Dios y dicen, entonces Jesús les dijo, váyanse. Y solo leí ese versículo, entonces claro, yo digo, ay no, el Señor me está diciendo que me tengo que ir. No, hay que leer el contexto, lo que está antes y después, para saber completamente el sentido que nos quiere dar la palabra de Dios. Hay un paréntesis que quiero hacer acá importante en este punto número 2, y es que estamos muy enseñados a usar la Biblia como si fuera la bola mágica. ¿Cómo así? Pues llegamos, tomamos la Biblia y Señor, háblame que estoy muy necesitado de ti. Y ahí nos cayó, y entonces cuando abrimos dice la palabra de Dios. Y entonces yo te digo, ve y mata a toda tu familia. Ay, no, esto no era. Señor, por favor, habla. Y abro. Cuando abro, y entonces llegará el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, no, esto tampoco era. Y a veces tomamos la palabra de Dios como la bola mágica, que donde la abramos, el Señor nos va a hablar. En estos cursos de Lección Divina vamos a ir aprendiendo que definitivamente la palabra de Dios no se trabaja de esa manera. Santiago, pero a mí, yo lo he hecho y Dios me ha hablado a través de eso. Mira, Dios es tan creativo que se vale de todo. Seguramente también se valió de eso para hablarte. Pero es diferente cuando nosotros tenemos un método y nos acercamos. Vas a ver que acercándonos con este método va a tener una mayor riqueza la lectura de la palabra de Dios. Cierro paréntesis. En este segundo punto, la lectura, el texto en su contexto, también podemos mirar, digamos, lo que hay antes, lo que hay después. También podemos mirar en qué capítulo se encuentra y de qué trata todo ese capítulo. Tú estás leyendo Marcos capítulo 3, versículo 6. Bueno, entonces mira de qué trata todo el capítulo 3, a ver qué te quiere decir en todo el contexto con relación a ese pedacito de la palabra que tú estás leyendo. ¿Qué más se hace en esta lectura? Una vez tú hayas leído lo que hay antes, lo que hay después y le hayas dado varias releídas al texto que estás mirando, te puedes ir para el pie de página. ¿Te acuerdas que hablamos eso en el encuentro 1, en el video anterior? El pie de página son las letras pequeñas que están en la Biblia. Y acá arriba está, digamos, lo que está narrando la palabra, pero acá abajo, en las letras pequeñas, está la explicación. Entonces, por ejemplo, dice, Jesús los echó del templo. Esto quiere decir que el templo es el cuerpo, el corazón, que ellos estaban prostituyendo su mente, su corazón, bueno, qué sé yo, puntos suspensivos. Entonces, la parte de abajo, la parte de los pies de página, no se explica lo que hay arriba. Entonces, ¿qué vas a hacer? Después de lo que hay antes y hay después, te vas a la explicación del pie de página a ver qué nos quiere decir esa explicación de la Biblia. ¿Quién hace esas explicaciones? Se llaman exégetas o estudiosos en la palabra de Dios, que logran interpretar y darnos a entender de una manera más amplia lo que estamos leyendo ahí en la palabra de Dios. Ir a los pies de página. Este es otro punto muy importante dentro del segundo punto. Les recapitulo. Primer punto, pedir Espíritu Santo. Segundo punto, lectura, texto en el contexto. En esa lectura, texto en el contexto, ¿qué más podemos hacer? Mirar las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Todos los verbos. Por ejemplo, salió, corrió, miró, dijo, habló, comió, partió, se sentó. Todo lo que tenga que ver verbos, sean pasado, presente o futuro. Todas las acciones es muy importante sacarlas y seleccionarlas en un cuadernito al lado, todos los verbos. ¿Y a quién va atribuido esos verbos? Entonces dice, los discípulos lloraron, se fueron, y Jesús sonrió, enseñó, predicó. Eso ya nos está dando pistas de cada uno de los personajes. En este caso, pues hipotético, nos está diciendo que los discípulos están tristes, que como que no les fue muy bien. En cambio, Jesús hizo una labor, es muy activo, ¿ven? Es importante sacar personajes y los verbos que componen cada personaje. Lugares, los lugares son importantísimos, eso hace parte del contexto. No es lo mismo que nos digan que fue en Galilea, a que fue en Cafarnaúm, a que fue en Jerusalén. Cada lugar significa algo diferente para la teología. Por ejemplo, Jerusalén puede significar el lugar de la entrega, de la muerte en cruz. Galilea puede significar el lugar del llamado, del encuentro con Dios. Entonces, también ubicar el lugar y saber qué significa ese lugar, eso nos puede ayudar bastante. Eso en el segundo punto, lectura o texto en el contexto. Tercer punto de la lección divina
Ese tercer punto ya tiene que ver con lo que me dice el texto a mí, con lo que me dice el texto a mí. Que ese punto se llama la meditación. Lo que me dice el texto a mí, ¿qué quiere decirme eso? Bueno, ya leí todo lo que quería decir en la palabra. Lo que había antes, lo que había después, qué significa Galilea, qué significa Jerusalén, los verbos, los personajes. Ya luego, ¿qué me quiere decir eso a mí para mi vida? ¿Acaso el Señor me quiere decir que yo debo de ser un discípulo, que no voy a estar triste como los discípulos? ¿O que Jesús tiene muchos verbos, tiene mucha actividad, que tengo que ser más activo para la evangelización? De pronto puede ser eso. Ese tercer punto ya tiene que ver más con tu criterio personal, cómo te habla Dios a tu vida. También se llama el tercer punto la actualización del texto. Porque si bien estamos leyendo el texto en una época y en un lugar, en esta parte ya nosotros lo actualizamos para hoy, 2017. ¿Qué quiere decirme a mí, 2017? Que soy padre de familia, que soy hijo, que soy universitario. ¿Qué me quiere decir a mí esa palabra de Dios? Yo te voy a decir algo y quiero hacer acá este paréntesis importante. Cuando leemos la palabra de Dios estamos acostumbrados simplemente a sacar reflexiones y opiniones personales de la palabra de Dios. O sea, somos expertos en hacer el tercer punto de la lección divina, la meditación. Pero nosotros siempre nos saltamos el segundo punto, que es el texto en su contexto, que es mirar los pies de página, que es mirar teológicamente qué quiere decir, que es sacar los verbos, los personajes, todo esto. Cuando nosotros nos saltamos el segundo paso, estamos cometiendo un grave error, porque estamos sacando del contexto en el que se escribió la palabra. Y cuando nosotros hacemos eso, la acomodamos a nuestra vida y a veces la palabra nos dice cosas que verdaderamente no nos quiere decir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso en el tercer paso lo hacemos después de haber pedido Espíritu Santo, después de haber hecho una lectura del texto en su contexto. Entonces ahí sí, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios a nosotros? Ahí hacemos una reflexión. Definitivamente Dios quiere que yo vuelva a Galilea, porque habla de Galilea, digamos el texto. Dios quiere que yo vuelva a Galilea, al lugar del encuentro, a mi llamado, a mi primer amor con Él. Ya son reflexiones más personales. Esto ha sido todo por este encuentro número 2 de Lección Divina. Les repito, los puntos que tratamos fue: primero, pedir Espíritu Santo; segundo, lectura o el texto en su contexto; tercero, meditación. ¿Qué me dice el texto a mí, a mi vida? Actualización del texto. Un abrazo muy grande, Dios los bendiga, mucho ánimo a hacer las tareas que tenemos acá en nuestro libro. Esas las podemos revisar en el siguiente video. ¿Cuáles? De la página 66 a la 86 hay unos ejercicios. Hazlos y pues ya de ahí podríamos comentar más o menos qué quería decir esos ejercicios de estas páginas aplicando los puntos de la lección divina. Dios los bendiga. Saber de ti.